Bien, veníamos hablando acerca de estos bárbaros y lo que conllevó a que, pues, se termine un suceso en la historia de la Edad Antigua como la caída de Roma de Occidente. Atila va a empujar a las demás tribus bárbaras, mal llamadas bárbaras, ¿no? Porque ya sabemos que hoy en día no fueron bárbaros, ¿no? Sino fueron culturas que tenían costumbres, tenían formas de vida muy diferentes, y ese fue el error, en el sentido de que su forma de vida diferente a la de los romanos, por eso fueron catalogados como bárbaros. El objetivo de los bárbaros era, pues, un ratito, una cosa. Ya está. Muy bien, continuamos acá. Y estamos explicando cómo estos bárbaros empujaron a estos pueblos y centraron su objetivo hacia Roma de Occidente. ¿Y cómo van a ir abarcando estos territorios, estos espacios que se puedan presentar en... Vamos a hacer una ligera pausa, ¿sí? Por favor. Parece que todavía no termina. Bien. Tuvimos un ligero percance, espero que la bulla no les haya incomodado, chicos, mil disculpas en todo caso, es una pausa para poder que nada nos perjudique en torno a lo que es la realización de la clase, pero estamos sujetos a ese tipo de variables que intervienen, pues, en estos momentos. Pues, mil disculpas, pero vamos a continuar. Miren, los sajones y los francos, no sé si lo visualizan en la parte de arriba, van a centrar sus objetivos en los territorios hoy en día conocidos como el territorio inglés, Gran Bretaña, Reino Unido, ¿no? Y van a centrar sus objetivos hacia allá, hacia ese territorio, en el año 449 al 477. Los sajones, tanto como en este caso se ubican en este territorio, y otra vertiente de los vándalos van a ser los francos. Los francos, hoy en día Francia, ¿no? Parte de Alemania también, se van a extender gradualmente a partir del año 420 en este territorio. Los visigodos van a centrar sus objetivos en la península de Italia y van a atravesar todo el Imperio de Oriente hasta llegar a ese territorio y, pues, ocupar toda la península. Al igual que los vándalos, ¿no? Propiamente dicho, se van a sentar en esta parte norte del continente africano, y los ostrogodos en la península de Italia. Ojo, que en el camino, esta es la parte final, cómo queda el esquema, que antes de los ostrogodos, por el territorio de la península de Italia, ¿también estuvieron los visigodos? Sí. Quiere decir que en esta imagen estamos mostrando cómo quedó plasmado, ya invadido el territorio. O sea, la última toma es esa, ¿no? Cómo se distribuyeron los reinos. Y esto va a dar paso al surgimiento de distintos reinos en toda esta parte del continente europeo. La parte de Oriente no va a ser azotada ni muy dominada a raíz de que el imperio turco, los musulmanes, tienen el control de este territorio. Y recuerden ustedes que también está el imperio bizantino, que está defendiendo parte de este territorio. Y va a ser el imperio bizantino que va a recuperar después lo que era el territorio romano más adelante, que lo vamos a analizar también. Compartiendo, pues, lo que nosotros hemos ido analizando, ahora sí debemos centrarnos cuáles eran esas causas, de las cuales yo fui mencionando algunas, hasta antes de mostrar esta parte del PPT, ¿no? Les había dicho que el imperio estaba pasando por una crisis, ¿cierto? Una crisis de esclavos. Al pasar esta crisis, no solamente de esclavos, sino en la política, había pueblos germanos que habían sido anexados al territorio germano y tenían, pues,
voz y voto al haber ocupado este espacio. Y pues se le daba ese voz y voto, acogían el derecho romano, respetaban las leyes romanas, aceptaban el cristianismo, pero sus orígenes son sus orígenes. Y eso nadie se los va a quitar, eran germanos. Pero también tenían que ocupar cargos. Así fueron ocupando cargos como militares, no generales romanos, pero sí como militares, en la política, en diferentes ámbitos sociales fueron ocupando cargos estos germanos ante esta crisis que tenía Roma. A raíz de que había un aumento demográfico en el territorio de Germania, del territorio de los germanos, ¿no? Y de los germanos que estaban los vándalos, los trolos, los visigodos, todos los bárbaros, como lo llamaban los romanos, pues había un crecimiento demográfico y no tenían dónde vivir. No sé si ustedes, algunos, bueno, en nuestros tiempos, ahorita en la actualidad, ¿algunos de ustedes, sus padres, les ha hablado o han escuchado alguna vez por ahí? Yo tuve que invadir para tener este territorio. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han escuchado de repente por ahí a su abuelito, a su mamita, a sus padres? O de repente sus padres han dicho, mi mamá invadió esos territorios y por eso hoy en día tenemos este espacio. ¿Han logrado escuchar? ¿No? ¿Han compartido alguna vez sus padres por ahí? ¿Alguno que les haya dicho, no, yo, bueno, pues tengo conocimiento? Hoy el suelo de Villa El Salvador, donde nosotros pisamos, es el resultado de una invasión, señores. Una invasión con esteritas que llegaron a un determinado tiempo de la historia, de los años, y ocuparon este espacio de Villa El Salvador. No necesariamente este espacio, sino otro espacio, que después fueron reubicados en este espacio que hoy en día conocemos como Villa El Salvador. Y cuando se dan estas invasiones, pues increíble, ¿no? Porque invaden con lo que tienen, con lo que están, en la precariedad, en la escasez, y de ahí llegan a ser, pues, grandes distritos, como es Villa Salvador, es un gran distrito. Pues estas invasiones bárbaras también, ¿no? ¿Por qué existió las invasiones, pues, como la que mencionábamos, la de Villa Salvador? ¿Por qué existió? Porque había un aumento demográfico, la población había aumentado, los germanos también, y al no tener dónde vivir, ¿a dónde van? Vámonos a Roma y aceptemos el derecho romano, acatemos lo dispuesto y continuemos. Lógico, lo acatan, lo dispuesto, se van forjando, se van formando y se quedan ahí. Ocupan cargos como políticos, como militares. En pocas palabras, con estas dos causas que estamos viendo, Roma no se daba cuenta, los emperadores no se daban cuenta que gran parte de los soldados germanos que tenían y que lideraban eran germanos, eran, como ellos lo llamaban, bárbaros, pero sus orígenes eran sus orígenes. Por eso es que en un determinado tiempo de la historia es como por decir que ellos los invadieron mis hermanos, mis primos, los germanos, yo también pues facilito a la invasión. Son los que por ahí van a también ingresar a este territorio. Eso quiere decir de que estamos viendo una situación en Roma de crisis, de que cometieron errores a veces anexándolos o en una forma de anexar a otros territorios que después le va a pasar factura a esas acciones. Otro punto importante va a ser que va a haber cambios climáticos. Va a llegar una época de frío, déjenme decirles que así, una época de frío en donde el territorio donde ellos habitaban, ¿no? Solamente veo a 3 que están a 5 con su cámara, 6 con su cámara activada, ojo, estoy avisando. Esta época de frío en estos territorios de Germania, o sea, Alemania, parte de Rusia, ¿no? El frío va a ser bien duro. Este cambio climático condiciona el comportamiento de estos bárbaros. El clima no nos favorece, es mucho frío, busquemos otros territorios más cálidos. Lógico. ¿Qué hacen? Migran con todos sus habitantes. Migran. ¿Y a dónde migran? Al Estado romano. ¿O hacia dónde son empujados a migrar? A querer buscar un territorio en el Imperio Romano. Imagínense. Entonces, son 3 las causas que hemos ido analizando,
Pero la más importante, y este condicionante es importante, porque puede haber cambio de clima. Roma puede haber tenido una crisis, ¿no? Puede haber un aumento demográfico, pero se va a sumar un accionar. Atila. Atila, cuando empieza a hacer presión a los reinos germanos, los empieza a, ¿qué cosa? A presionar, con el único objetivo que condicione, ojo, que condicione su pronta llegada para invadir Roma, imagínense, y poder saquearla. Ojo. Importante ahí el accionar de Atila, queridos alumnos. Entonces vamos a ver cómo se presentan estas invasiones bárbaras. Ya sabemos que Atila es su orientación. Xiomara, ¿quieres preguntar, hija? No, profesor, solo quería avisarle que si me salgo de la llamada es porque mi internet está muy lento y No te se preocupes, para. corazón, el internet se está poniendo. El mío también ha aparecido una ventanita que dice conexión inestable, pero ya sabes que eso. Sí, ya, profesor, Entonces, gracias. entonces vamos a darnos cuenta de que ya están las invasiones bárbaras. Ya sabemos que Atila los empuja, ya sabemos cuáles son las causas. Ya sabemos que un grupo de germanos adopta el derecho romano, pero habita en el entorno, en el espacio del Imperio Romano. Ah, muy bien. Pero nos dice que estas invasiones bárbaras pasan por dos procesos. El primer proceso, que es la vía pacífica, ¿no? Donde parte de los visigodos, ahí damos el detalle, parte de los visigodos, con el permiso imperial, ocuparon el territorio de Tracia. ¿Cierto? Llegaron a un acuerdo y ocuparon ese territorio. Muy bien. O sea, ese va a ser la invasión pacífica. Acuerdos. De ahí, este es el territorio, prácticamente cómo se está presentando estas invasiones, el territorio de Tracia. Ahora vamos a ver el otro proceso, el número 2, invasiones violentas. Acá va a haber lo primordial. En el año 378 después de Cristo, ¿no? Vencieron a los romanos. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a vencer a los romanos? Los romanos van a perder en esta batalla de Adrianápolis. Y los que creían que eran invencibles fueron vencidos. ¿Por qué? Por un grupo de germanos, o sea, de bárbaros. Y esto va a condicionar el comportamiento de aquí para adelante acerca de tener una imagen del Imperio Romano. Importante la batalla de Adrianápolis porque condiciona, como se dice, el nivel de superioridad hacia otras estados, potencias o reinos en este caso. ¿No? Guerra que va a traer consigo la derrota de los romanos. Por fin los derrotaron, como se dice. Pero ¿qué trae consigo estas derrotas? Originadas por Atila. Y aquí vamos a poder ver nosotros una línea de tiempo detallada, que deben tener en su cuaderno, ojo, detallada, usted la puede copiar, si gusta, hace captura de pantalla, va a Paint, ya lo tiene la imagen, detallada, ¿no? Prácticamente en la batalla de Adrianápolis, la victoria de sobre los romanos, ¿no? Y ahí muere el emperador Valente, ¿no? Y de ahí vamos a tener un periodo entre el 378 al 493, ¿no? Donde cada uno de los pueblos bárbaros van a condicionar. En el año 409, ¿no? Los vándalos ya están posicionados en la península de España, ¿no? Y estos van a buscar, como se dice, llegar al continente africano. Se va a dar el primer saqueo de Roma a mando de los visigodos, ¿no? En el año 410, ¿no? Ojo, este saqueo importante comandado y liderado por Alarico, ¿no? Líder de los visigodos. Después viene la batalla de Campos, ¿no? Donde Atila, ¿no? Se enfrenta a una de las primeras colisiones romanas, germanas, al mando de Aecio. Por después vendrá el nuevo saqueo de Roma por segunda vez, este liderado por Genserico, ¿no? Y por último, el derrocamiento del último emperador romano occidental, Rómulo Augusto, hasta la llegada en el año 493 de Teodorico, rey de Ostrogodos, quien derroca a Odoacro y apoderándose
de lo que es la Gran Italia. Esta línea de tiempo narra brevemente los hechos, ¿no?, que se dieron en torno al tema que estamos tratando el día de hoy. Pregunta de examen, ¿no? Pregunta, ¿quién es el rey de los ostrogodos? Usted me dirá, Teodorico. ¿Y dónde se llegaron ubicados después de la caída de Roma Occidente? Italia. Muy bien, esto no se deben olvidar, ¿ya? Y tenerlo presente. Visigodos, España. Profesor, ¿lo podría volver a repetir? Muy bien, pregunta de examen. ¿Quién es el rey de los ostrogodos? Teodorico. ¿Dónde se desarrolla y se posiciona? En Italia, ¿no? Rey de los ostrogodos. Pueden copiar la imagen, ¿sí? La imagen completa, porque de la imagen completa no va a venir, ¿no? Por ejemplo, de los francos, rey de los francos, Clodoveo. ¿No? De los visigodos, Alarico y Atulfo. De los hunos, Hungría, Atila. ¿No? Y así estamos viendo, anterior. Y así vamos a ir viendo cómo estos reinos francos, liderados por un personaje importante, va a conducir a la invasión de Roma de Occidente. Queridos estudiantes, hasta este punto, ¿alguna pregunta? Les decía, ¿cuáles iban a ser las consecuencias de las invasiones bárbaras? Uno, ¿no?, el fin del Imperio Romano de Occidente, ¿no? El último en ser derrocado va a ser el pueblo de los Herulos, ¿no? A Rómulo Augusto, es el último en caer, ¿no? Y esto es lógico, se van a dar paso a la formación de diferentes reinos en Europa, ¿no? Van a coger el término como tal. Ahora, como les decía, se van a formar los reinos y también la economía y la vida urbana van a colapsar. ¿Por qué? Porque va a haber un momento demográfico, va a haber una explotación, va a haber un saqueo, van a pasar diferentes hechos que van a condicionar la economía de la vida, ¿no? Y por lo tanto, esta va a estar sujeta a cambio y a condiciones. Es importante entender el tema de las consecuencias porque ya a través de ella podemos decir, pues, ¿no?, que estas invasiones bárbaras prácticamente determinaron el tiempo de la existencia de Roma de Occidente. Profesor, ¿el Imperio Bizantino va a luchar en contra de los bárbaros para recuperar lo que era el territorio romano? Sí, pero ya lo va a recuperar con todas las variables que determinaron estas invasiones bárbaras. No, no es como por decir que tú adquieres algo y lo adquieres nuevo, no. Tal cual como lo encuentre el Imperio Bizantino lo va a anexar. Importante aparte que le da el Imperio Bizantino al cierre, a la caída de Roma de Occidente. Muy bien, entonces entre las consecuencias tenemos este esquemita bien marcado, ¿no? La desintegración del Imperio Romano de Occidente y los reinos germanos que se posicionan. Ahí ustedes tienen cada uno de los reinos en los países en los que se van a asentar. Visigodos, España; ostrogodos, Italia; los francos en Francia; los vándalos en Cartago, Túnez; y anglosajones en Inglaterra. ¿No? Va a predominar muchísimo las actividades agropecuarias, ¿no? Va a haber una ligera decadencia del comercio porque va a estar condicionado, ¿no? También va a surgir una sola lengua a raíz de todo esto, que es el latín, ¿no? El latín y la difusión del cristianismo. Ojo, y la difusión del cristianismo. Así vemos y tenemos la figura de las invasiones bárbaras ya posicionadas en los espacios cada uno de ellos, en este caso, ¿no? Ostrogodos, francos, visigodos, vándalos y reinos sajones. La pregunta del millón es, profesor, ¿va a dejar usted tarea? Sí. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este punto que hemos hablado de las invasiones bárbaras? No. Es un restante de 7, 8 minutos para poder debatir. Entonces pregunto yo, ahora sí. Damari Joya. Sí, profesor. Tiene una causa, hijita, de las invasiones bárbaras. Una causa.
Pueden revisar sus apuntes por esta vez. Revisen sus apuntes. Profe, no apunté. No, tienen que apuntarlos. Mira, y te va a ayudar nuestra querida amiga Ariana Bellido. Te va a Sí, ayudar. profesor. La misma pregunta. Profesor, no sé si no apunté, creo, de las causas. Déjame buscar. Tienen que anotar. ¿Cómo no van a ¿Qué anotar? es? ¿Así sigue la religión? ¿No? Profesor, yo, la presión de los humos de Tila. Exacto. Lizarbe, levantate la mano. Sí, profesor. Levantate la mano, Lizarbe. Sí. ¿Lo puede decir, profesor? Claro. Crisis general del Imperio Romano. Muy bien, la crisis del Imperio Romano, exactamente con los esclavos. Lo que dice Luz Ochoa, ¿Puedo decir? lo que dice Luz Ochoa también. Di, Camila Gómez, ¿te escucho? El crecimiento demográfico en Germania. También los cambios climáticos. Cambios climáticos, crecimiento de Desintegración Y del Imperio Romano. presión de los hornos. la división del Imperio Romano también, lo que hizo Teodosio, ¿no? Tranquila, Yogia, no te preocupes, estamos haciendo un sondeo. Hijita, ¿no? Siempre hay que tener un pequeño orden en la anotación. Al final me olvidé decirles cómo tienen que tener los órdenes, pero igual les voy a decir el orden, ¿sí? Título, invasiones bárbaras, ¿no? La introducción, causas, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cómo fueron? ¿Dónde se sentaron? ¿Qué hicieron? Los bárbaros. Y al final, pues, las consecuencias, ¿no? ¿Por ahí alguien me puede mencionar una consecuencia de las invasiones bárbaras? Una de las consecuencias fue el fin del Imperio Romano Occidental. Muy bien, el fin del Imperio Romano Occidental. Muy bien. Desintegración del Imperio Romano de Occidente. Desintegración del Imperio Romano de Occidente. Muy bien. Formación de los reinos bárbaros. La economía El Imperio Romano Occidental. ¿Ya? Y por ahí me dijeron la economía. La economía bajó. colapsó. La economía colapsó, ¿cierto? La agricultura estuvo condicionada. Entonces, todos estos aspectos de las invasiones bárbaras, antes que se den, van a traer consigo sus causas, que hemos analizado el día de hoy. Ahora, para cuando ya se posicionan los reinos, y surgen los reinos germanos posicionados en todo lo que es Europa, ¿no? Los ostrogodos posicionados en la península de Italia, los francos en el territorio de Francia, como hemos ido viendo en las diapositivas, pues van a traer consigo una serie de consecuencias. Lógico, estas consecuencias van a tener que ser sanadas por otro imperio, que va a empezar a preocuparse por darles ese impulso, por volver a recuperar los territorios, que va a ser Constantinopla, el imperio bizantino en este caso. Bien, queridos estudiantes, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. No, muy bien. Vamos a dar por concluida nuestra sesión el día de hoy. Hasta el momento, que tengan pues ustedes un bonito día, estén tranquilos, ¿sí?